Oh, por el amor de todo lo que es sagrado en las 17 dimensiones cuánticas, ¿podrías elegir a alguien ya? La exasperación del guardián resonó en la antigua cámara. Su forma cristalina parpadeaba con frustración mientras se dirigían a la infame armadura de Tesari. El legendario traje permaneció obstinadamente en silencio flotando en su campo de contención. Con lo que solo podría describirse como una indiferencia petulante, el guardián había recibido la tarea de encontrar un portador digno para la armadura durante los últimos 3 siglos. No era exactamente el avance profesional que esperaban al graduarse de la Academia Galáctica de Gestión de Artefactos con los más altos honores. Sin embargo, aquí estaban viendo al candidato número 527 del día. Se acercaron a la cámara de pruebas con la misma mezcla de esperanza y temor con la que todos los demás escriben de esta manera. Gran Archon Battery, anunció el guardián. Su tono profesional apenas enmascaraba su certeza de otro fracaso inminente. El Archon, una imponente figura de energía pura contenida dentro de un traje ambiental ornamentado, se deslizó. Adelante con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no en toda su existencia, te aseguro, humilde. Guardián, que tu búsqueda termina, hoy la armadura de Tari reconocerá mi valía de inmediato. La voz del Arconte resonó con el tipo de autoridad que hizo que los seres inferiores cuestionaran sus elecciones de vida. El guardián simplemente agregó otro recuento a su conteo mental de proclamaciones similares. La cámara de pruebas cobró vida cuando el Arconte se acercó a la armadura. Los sistemas antiguos, más antiguos que la mayoría de las civilizaciones, escanearon al candidato con precisión metódica. El guardián comenzó su discurso de advertencia estándar pronunciado tantas veces que se había convertido en una especie de meditación. Tenga en cuenta que la armadura puede rechazar candidatos de varias maneras. Si bien la mayoría de las experiencias son meramente incómodas, tenemos personal médico de guardia en caso de que la armadura ni siquiera los dejara terminar con un sonido que solo podría describirse como el equivalente tecnológico de un resoplido. Generaba un campo cuántico localizado que convirtió el traje ambiental del Gran Arconte en lo que parecía ser un disfraz de baile novedoso completo con luces intermitentes y música de autop de un ritual de apareamiento de especies primitivas. El guardián pellizcó su puente cristalino en un gesto tomado de formas de vida basadas en carbono. Llamaré al equipo de restauración de la dignidad, mientras el mortificado Archón era escoltado afuera todavía realizando involuntariamente lo que parecía ser algo llamado Macarina. El guardián se volvió hacia su asistente, una IA joven que habita un dron administrativo estándar. Registrelo Dave, que hace que el método de rechazo sea el número 2749. Tengo que admitir que la armadura se está volviendo creativa. El guardián hizo una pausa considerando. También tenga en cuenta que deberíamos actualizar los formularios de exención para incluir la transformación espontánea de atuendos formales en accesorios de baile en posibles efectos secundarios registrados. El jefe guardián Dave respondió alegremente. ¿Debería enviar al próximo candidato? El señor supremo del colectivo Home está esperando, y trajeron su propio coro para anunciar su entrada. Un coro que en realidad es bastante moderado en comparación con la tropa de danza temporal interpretativa de la semana pasada. El lado del guardián, envíelos, pero primero asegúrese de que el equipo de limpieza haya eliminado todo rastro de brillo del último rechazo. Todavía encuentro destellos en mi matriz cristalina de hace 3 candidatos. Mientras esperaban la siguiente inevitable decepción, el guardián se encontró preguntándose, no por primera vez, qué exactamente estaba esperando la armadura. En 3 siglos de pruebas había rechazado seres de energía pura, nubes de gas hiperinteligentes, formas de vida basadas en silicio de sabiduría sin igual e incluso una conciencia colectiva que abarcaba 3 galaxias. Cada rechazo parecía más elaborado que el anterior, como si la armadura no solo estuviera probando candidatos, sino entreteniéndose activamente. A costa de ellos, el señor supremo entró con su coro, que comenzó un impresionante canto armónico de 40p sobre los logros de su líder. El guardián notó que la armadura se movía ligeramente en su campo de contención y rápidamente retrocedieron 3 pasos. Tal vez deberíamos omitir la introducción musical y proceder directamente a demasiado tarde. La armadura pulsó una vez y de repente todo el coro se encontró hablando en nada más que publicidad jingles de la red de información humana llamada Internet. El señor supremo huyó avergonzado mientras el coro continuó con entusiasmo interpretando algo sobre ahorrar un 15% o más en el seguro de la nave espacial. Dave hizo ese rechazo. Metodo número 2750. El guardián estaba a punto de pedir otra limpieza cuando una alerta brilló en su conciencia. ¿Qué es esto? Una llegada no programada. Jefe guardián. Parece ser un humano. El tono de Dave tenía la mezcla única de confusión y curiosidad que solo una IA podría lograr. Parecían haberse perdido buscando el baño. La forma cristalina del guardián brilló de sorpresa. Un humano aquí en la alta cita.
Del de artefactos antiguos, ¿cómo lograron pasar la seguridad según los registros? Mostraron a los guardias un trozo de papel llamado pase de pasillo y dijeron que eran nuevos. Los guardias estaban tan confundidos por el método de autenticación primitivo que asumieron que debía ser legítimo a través de la entrada de la cámara. Tropezó con una mujer humana con lo que parecía un mono de mantenimiento con varias herramientas colgando de un cinturón que definitivamente había visto días mejores. Estaba mirando un dispositivo que la base de datos del guardián identificó como un teléfono inteligente, aunque parecía estar unido con algo llamado cinta adhesiva. Oye, perdón por molestarte, pero estoy buscando las instalaciones. El mapa de esta cosa es inútil y he estado caminando durante unos 20 minutos. Además, tu contraseña de Wi-Fi no funciona. Solo para que lo sepas, la humana miró hacia arriba y finalmente se dio cuenta de sus alrededores. Vaya, un bonito espectáculo de luces tienes aquí. El guardián estaba a punto de dirigirla a la cámara de manifestación cuántica más cercana, el equivalente más cercano a lo que los humanos llaman un baño, cuando algo sin precedentes sucedió. La armadura de Tesari, el artefacto más selectivo y crítico en el espacio conocido, el que rechaza a los emperadores y a los dioses, comenzó a tararear, no solo tararear, sino emitir un suave brillo azul que el guardián solo había visto descrito en los textos antiguos. El campo de contención parpadeó. Y murió cuando la armadura se orientó hacia el humano que ahora estaba tratando de tomarse una selfie con él en el fondo. ¡Oh, genial! Armadura flotante. ¿Es esto como una de esas exhibiciones interactivas de museo? Porque probablemente debería volver a arreglar ese replicador de comida roto en la cafetería, pero esto se ve mucho más interesante. La voz del guardián salió en un susurro. Dave, ¿estás grabando esto? Todos los sensores a máxima capacidad. Guardián jefe, aunque me siento obligado a señalar que la presencia del humano en este sector viola aproximadamente 3.427 protocolos de seguridad diferentes. La armadura se acercó a la humana. Sus sistemas antiguos la escaneaban con una intensidad que nunca antes se había visto. El guardián contuvo la respiración. Metafóricamente hablando, ya que su forma cristalina en realidad no respiraba. Oye. Ahí amigo, el humano le dijo a la armadura extendiendo la mano para golpearla con una llave. Eres muy bonita, ¿no? Aunque podrías usar un poco de WD-40 en esas articulaciones y tal vez un nuevo acoplamiento de potencia, ese zumbido suena un poco fuera de lugar. La respuesta de la armadura fue inmediata y sin precedentes se desarmó y volvió a armar alrededor del humano tan rápido que incluso el guardián, los sensores avanzados tuvieron problemas para rastrear el movimiento donde momentos antes había estado un trabajador de mantenimiento confundido. Ahora estaba una figura encerrada en la legendaria armadura de Tari que de alguna manera se había modificado para incluir bolsillos para todas sus herramientas y una funda para su teléfono encintado o genial. La voz de la humana llegó a través de los parlantes externos de la armadura que se habían ajustado automáticamente para eliminar todo rastro de retroalimentación. Es como uno de esos elegantes exoesqueletos que hemos estado tratando de desarrollar, excepto que este realmente funciona. Oye, ¿esta cosa tiene portavasos? La armadura en respuesta directa a su pregunta manifestó dos portavasos en las placas de su antebrazo. La matriz cristalina del guardián casi se hace añicos por él. Sogdave, por favor dime que estás viendo esto. Guardián jefe, la armadura no solo ha aceptado a una candidata, sino que se está modificando activamente para adaptarse a sus preferencias. Esto excede todos los parámetros registrados de sus matrices de comportamiento. Dave hizo una pausa. También parece estar instalando lo que parece un sistema operativo terrestre primitivo llamado Windows 95. El humano ahora se estaba moviendo experimentalmente en la armadura que respondía a sus movimientos con una sincronización perfecta. Esto es bastante genial, pero realmente debería volver al trabajo. Ese replicador no se va a reparar solo y la gente se pone de mal humor cuando no puede tomar su café de la mañana. Tú, el guardián, luchaste por encontrar las palabras adecuadas. Ahora estás vinculado con el artefacto más poderoso y selectivo del universo conocido. La armadura de Tari te ha elegido como su portador. El primero en más de 10.000 años. Oh, el humano consideró esto por un momento. ¿Eso significa que todavía tengo que arreglar el replicador? Porque estoy bastante seguro de que eso es robo de tiempo. Si no lo hago, y realmente necesito este trabajo, la armadura proyectó brevemente una pantalla holográfica que mostraba los esquemas del replicador.
completos con información de diagnóstico y procedimientos de reparación. Eso sí que es útil. ¿Quieres ayudarme a arreglarlo con esta dulce configuración? Apuesto a que también podríamos actualizarlo. Tal vez agregar algunas nuevas opciones de menú. La selección actual es bastante limitada. El guardián observó en un silencio asombrado cómo el humano y la armadura legendaria de Tari se dirigían hacia la cafetería. Ya estaban enfrascados en una discusión sobre posibles mejoras a varios sistemas que pasaron. Dave se cernía cerca, actualizando frenéticamente los registros oficiales. ¿Debería informar al Alto Consejo? Dave preguntó. Han estado esperando este momento durante milenios. El guardián consideró la situación a la distancia. Podían escuchar el sonido de las ondas sonoras. El humano explicó con entusiasmo algo llamado puertos micro USB a la armadura que aparentemente estaba Tomando notas. Démosles unos minutos. Tengo la sensación de que esto va a requerir un tipo de papeleo muy diferente al que tenemos en archivo. Hicieron una pausa y observaron cómo la armadura ayudaba al humano a recuperar un destornillador caído. También actualizaron los registros históricos. Parece que hemos estado buscando las cualidades equivocadas todo este tiempo. En lugar de buscar al más poderoso, al más sabio o al más noble, deberíamos haber estado buscando a alguien que pueda apreciar la buena ingeniería y la cinta adhesiva de los autos. Dave sugirió exactamente que la forma cristalina del guardián brillaba con diversión. Aunque sospecho que nunca dejaremos de escucharlo del coro del Señor Supremo. Todavía están cantando sobre garantías extendidas para naves espaciales en el corredor principal de la cafetería. El humano y la armadura ya habían terminado de reparar el replicador y estaban en el proceso de enseñarle a hacer algo llamado café con leche con especias de calabaza. Los portavasos de la armadura estaban recibiendo su primer uso y de alguna manera, a pesar de todas las leyes conocidas de la física y el sentido común el antiguo Artefacto parecía completamente contento. El guardián comenzó a redactar su carta de renuncia en su mente después de 3 siglos. Finalmente habían tenido éxito en su misión, aunque no de ninguna manera que pudieran haber predicho. Tal vez era hora de un cambio de carrera. Además, tenían la sensación de que su trabajo estaba a punto de volverse mucho más interesante y posiblemente involucrar mucho más café. En algún lugar de la distancia, podían escuchar al humano preguntándole a la armadura si alguna vez había considerado agregar conectividad Bluetooth. El guardián decidió que algunas preguntas era mejor dejarlas sin respuesta a la mañana siguiente. El Alto Consejo de la Federación Galáctica convocó una sesión de emergencia. La cámara, típicamente un modelo de procedimiento digno, se parecía más a lo que los humanos llamarían un circo de 3 pistas. El guardián se paró ante los dignatarios reunidos. Su forma cristalina se atenuó deliberadamente para proyectar la solemnidad apropiada mientras Dave flotaba cerca grabando todo para la posteridad. Déjenme asegurarme de que entiendo esto correctamente, dijo el alto consejero Zix. Sus tentáculos retorciéndose en agitación. La armadura de Tari, el artefacto más sagrado y poderoso en el espacio conocido, eligió a un trabajador de mantenimiento humano, agregó otro consejero, como si este detalle empeorara exponencialmente la situación. Para ser precisos, el guardián, respondió Sarachen. Especialista en sistemas ambientales de tercera clase, aunque prefiere a Sara o esa persona del café que arregla cosas. Proyectaron una imagen de Sara todavía en la armadura actualmente, enseñando a la IA de la cafetería cómo hacer algo llamado tostada de aguacate. ¿Y qué exactamente ha hecho este humano con el artefacto legendario desde que se vinculó con él?, preguntó Zix. El guardián consultó los registros de Dave. En las últimas 24 horas ha reparado 73 sistemas defectuosos en toda la Alta Ciudadela. Actualizó la red de comunicación cuántica para incluir algo llamado soporte emoji, instaló portavasos en cada sala de reuniones e implementó lo que ella llama un estándar USB-C universal en toda nuestra tecnología USB-C. El traductor de un consejero tuvo problemas con el término. Aparentemente es un estándar de conexión humana, por el que la armadura se ha entusiasmado bastante. Ya estaba planeando escribir una tesis titulada La superioridad universal de USB-C sobre el entrelazamiento cuántico para las necesidades informáticas diarias. La cámara del consejo estalló en un murmullo confuso. El alto consejero Zigel levantó las 4 manos para pedir silencio. ¿Y dónde está este humano ahora? Como si estuviera en Q, la cámara se abrió con un silbido perfectamente mantenido. Sara aparentemente había optimizado su sistema hidráulico la noche anterior en que entró. Todavía llevaba puesta la armadura, que de alguna manera había adquirido un cinturón de herramientas que parecía existir tanto en el espacio normal como en el cuántico. Simultáneamente, «Hola», Sara saludó alegremente. «Lo siento, llego tarde».
La gravedad artificial en el sector 7 estaba actuando mal, así que tuve que hacer una solución rápida. Además, su cafetera cuántica está funcionando aproximadamente un 3% por debajo de la eficiencia óptima. Puedo echarle un vistazo. Después de la reunión, si desea la armadura, proyectó un informe de diagnóstico detallado del rendimiento de la cafetera, completo con gráficos y una pequeña caricatura animada de una taza de café triste. Los tentáculos del alto consejero Zigel se atarieron en lo que parecía ser un nudo de estrés humano. Sarah Chen, ¿comprendes la gravedad de tu situación? La armadura de Tessari está destinada a elegir un campeón que defenderá la galaxia de sus mayores amenazas. Ah, sí, sobre eso. Sarah dijo sacando su teléfono con cinta adhesiva que la armadura había integrado de alguna manera en sus sistemas. He estado buscando las bases de datos históricas de la armadura y creo que ha habido un malentendido. Veo que todos asumieron que estaba buscando un guerrero o un líder, pero si miras las especificaciones originales, proyectó una serie de esquemas antiguos en el aire. En realidad, fue diseñado para ser un sistema de mantenimiento y soporte universal. Las capacidades de Ombat eran más una característica adicional. La cámara del consejo se quedó en silencio. La forma cristalina del guardián parpadeó con sorpresa mientras accedían rápidamente a los registros antiguos. Tiene razón. La función principal de la armadura era mantener y reparar las vastas redes de su civilización creadora. Las capacidades defensivas se incorporaron más tarde durante la Tercera Guerra Cuántica. Sarah sonrió. Básicamente es la herramienta múltiple más avanzada del universo, que por cierto es probablemente la razón por la que siguió rechazando a todos esos emperadores y señores supremos. No estaba buscando a alguien que conquistara galaxias, estaba buscando a alguien que pudiera apreciar un kit de herramientas bien organizado y conociera el valor del mantenimiento preventivo. La armadura zumbó de acuerdo mostrando una imagen holográfica de sus sistemas internos ahora perfectamente organizados de acuerdo con lo que parecía ser el sistema decimal de Dewey. Pero, ¿qué hay de defender la galaxia de las amenazas cósmicas? Farfulló un consejero. Sarah se encogió de hombros. La armadura se movía suavemente con ella. Bueno, ya sabes lo que dicen. Una onza de prevención vale una libra de prevención. Curar la mayoría de sus llamadas amenazas cósmicas probablemente se podrían prevenir con un mantenimiento adecuado del sistema y una buena documentación. Hablando de eso, ¿quién ha estado a cargo de actualizar sus protocolos de seguridad? Porque encontré al menos 17 vulnerabilidades potenciales justo cuando iba al baño ayer. El guardián observó cómo Sarah procedía a dar al alto consejo una presentación improvisada sobre prácticas adecuadas de seguridad cibernética completa con diapositivas de PowerPoint que la armadura estaba proyectando. El antiguo artefacto incluso había agregado animaciones y efectos de transición. Y es por eso que nunca debe usar la contraseña 123 para sus claves de cifrado cuántico. Sarah concluyó también que quien haya estado descargando esas aplicaciones sospechosas de la App Store Galáctica debe detenerse. Le dará espacio a toda la red. Virus. Varios consejeros se movieron incómodos en sus asientos. Los tentáculos del alto consejero Zix se habían desatado lentamente al darse cuenta de las implicaciones de lo que estaban escuchando. Entonces, ¿está diciendo que comenzaron lentamente? Las mayores amenazas para la civilización galáctica no son ejércitos invasores o horrores cósmicos, pero mal mantenimiento. Programa software desactualizado y gente que no lee el manual. Sarah terminó casi todo, quiero decir, ¿sabes cuántas civilizaciones han colapsado porque alguien olvidó actualizar su núcleo o no limpió sus filtros cuánticos? Regularmente la armadura proyectaba un gráfico circular que mostraba las causas históricas de los desastres a nivel galáctico y, sorprendentemente, un gran porcentaje estaba etiquetado como olvidé guardar la copia de seguridad, lo que me recuerda que Sarah agregó cuando fue la última vez que alguien ejecutó un diagnóstico en los generadores de gravedad artificial en la Cámara del Consejo, porque estoy detectando algunos patrones de resonancia extraños que sugieren que están a punto de recibir una vibración sutil que atravesó la cámara. Sarah suspiró. Sí. Ahí va, no te preocupes. ¿Puedo arreglarlo? ¿Alguien tiene una llave cuántica de repuesto? No. Está bien. Tengo algo de cinta adhesiva. El guardián observó con asombro cómo Sarah y la armadura trabajaban juntas sin problemas para reparar los sistemas de gravedad, logrando incluso mejorar su eficiencia en un 12%. Dave estaba tomando notas frenéticamente, particularmente sobre algo que Sarah llamó la técnica de mantenimiento de percusión. Ya sabes, el guardián reflexionó para Dave, tal vez esto es exactamente lo que la galaxia necesitaba, no otro guerrero o gobernante, sino alguien que realmente lea él.
manual y sepa cómo mantener las cosas funcionando. De hecho, Dave estuvo de acuerdo, aunque estoy un poco preocupado por la insistencia de Sarah en instalar algo llamado iluminación RGB en todos los núcleos cuánticos. A la armadura parece gustarle. Observó el guardián, observando cómo el antiguo artefacto mostraba con orgullo sus tiras LED recién instaladas que pulsaban, sincronizadas con sus ciclos de energía. El conde Zix de alto recuento finalmente habló de nuevo. Sus tentáculos ahora estaban dispuestos en lo que podría haber sido resignación o aceptación. Muy bien, humana, Sarachen, parece que la armadura ha elegido más sabiamente de lo que podríamos haber imaginado. ¿Cuáles son sus planes ahora que está vinculado con el artefacto más poderoso en el espacio conocido? Sarah levantó la vista de donde estaba arreglando un panel suelto en el piso de la Cámara del Consejo. Bueno, primero me gustaría terminar mis rondas de mantenimiento y luego tal vez establecer un sistema de tickets adecuado para solicitudes de reparación. Su método actual de enviar problemas al buzón de sugerencias cósmicas no es muy eficiente y la armadura y yo estábamos pensando en iniciar un canal de YouTube sobre el mantenimiento de naves espaciales de Y. ¿No creerías? ¿Cuánta gente no sabe cómo recalibrar correctamente sus núcleos warp? La armadura mostró con entusiasmo una maqueta del logotipo de su canal que presentaba una versión de dibujos animados de sí misma sosteniendo una llave y levantando el pulgar. De alguna manera ya había acumulado varios miles de suscriptores. También Sarah agregó que probablemente deberíamos hacer algo sobre esa anomalía cuántica de clase 5 que está a punto de formarse en el hangar. Alguien ha estado cargando su teléfono en el zócalo cuántico. Una vez más, ¿no lo han hecho? Cuando la Cámara del Consejo estalló en caos una vez más, el guardián no pudo evitar notar que la armadura parecía más feliz que en milenios. Tal vez esto era lo que había estado esperando todo el tiempo, no alguien que la usara como arma o símbolo de poder, sino alguien que apreciara su verdadero propósito, y lo que es más importante, que se tomara el tiempo de leer su manual de usuario. Sin embargo, tuvieron que trazar la línea cuando Sarah sugirió instalar una cafetera directamente en los sistemas de la armadura. Después de todo, algunas cosas eran sagradas, incluso si la armadura parecía sorprendentemente entusiasmada con la idea. 3 meses después de la inesperada unión de Sarah Chen con la armadura de Tessari, la Alta Ciudadela había experimentado lo que el personal de mantenimiento denominó la gran optimización. Los antiguos salones ahora zumbaban con una eficiencia que no se había visto desde su construcción. Y un fenómeno peculiar había comenzado a extenderse por toda la galaxia. La revolución del soporte técnico. Te lo digo, explicó Sarah al guardián mientras caminaban. Los archivos cuánticos, recientemente reorganizados. La mayoría de los conflictos galácticos podrían resolverse con la documentación técnica adecuada y un buen sistema de soporte técnico. La armadura, que había desarrollado una pensión para la visualización de datos, proyectó un gráfico holográfico que mostraba la dramática disminución de los incidentes interestelares desde la implementación de lo que Sarah llamó los protocolos universales de el gráfico. Presentaba pequeñas naves espaciales animadas que se movían pacíficamente a través de rutas comerciales ahora reguladas adecuadamente por sistemas de gestión de tráfico estandarizados. Por ejemplo, ella continuó deteniéndose para ajustar un estabilizador cuántico con un movimiento experto de su llave inglesa. Tomemos esa situación con el ERC y luego el Imperio la semana pasada. Todos pensaron que se estaban preparando para la guerra porque sus matrices de comunicación estaban transmitiendo señales agresivas a... Sí, el guardián recordó su forma cristalina vibrando con diversión. Resultó que simplemente habían instalado sus transpondedores cuánticos al revés. Exactamente una sesión de resolución de problemas remota más tarde y... De repente ya no amenazan con consumir las almas de sus enemigos, aunque tuve que hablar con ellos. Sarah lo apagó y lo volvió a encender unas 5 veces y se detuvo para revisar algo en su tableta, que la armadura se había actualizado para interactuar con todas las formas conocidas de tecnología en el universo, pero de alguna manera aún requería cinta adhesiva para evitar que la carcasa se desarmara. Dave flotaba cerca ahora luciendo un accesorio de dron de mantenimiento personalizado que Sarah había diseñado. La mejora estadística en la estabilidad galáctica es bastante notable. Los incidentes de manifestaciones de horror cósmico han disminuido en un 73% desde que implementamos sus programas obligatorios de mantenimiento de tecnología sobrenatural. La mayoría de los horrores cósmicos solo necesitan una buena sesión de depuración. Sarah asintió sabiamente. Te sorprenderías de cuántas entidades interdimensionales están de mal humor porque sus matrices cuánticas están desalineadas. Es como tener una piedra en tu zapato, excepto que la piedra está en la 4ª dimensión y tu zapato es el tejido de la realidad.
La armadura mostró una serie de tickets de mantenimiento que había resuelto, incluido uno etiquetado como entidad desconocida. De más allá del espacio y el tiempo que causa fallas de realidad. Resolución actualizada. Firmware y caché borrado. Cuando doblaron una esquina, se encontraron con un grupo de visitantes. Dignatarios del colectivo de conciencia de silicio, todos los cuales llevaban puestas las camisetas de entrenamiento de soporte técnico de Sobreviví de Sara que la armadura había fabricado de alguna manera utilizando tecnología de replicación cuántica. Sarah Chen, La. Voz de la representante principal resonó a través de su forma cristalina. Nuestra civilización tiene una gran deuda con usted desde que implementó sus protocolos de mantenimiento sugeridos. La eficiencia de procesamiento de nuestro colectivo ha aumentado. 247 y no hemos tenido una sola crisis existencial causada por un código mal optimizado. Solo recuerde desfragmentar sus unidades de conciencia cuántica con regularidad. Sara respondió con un pulgar hacia arriba, y no olvide enviar sus informes de errores semanales. La armadura ha estado trabajando en un nuevo sistema de gestión de proyectos que debería facilitar el seguimiento de anomalías interdimensionales. La armadura mostró con orgullo su última creación, un sistema de seguimiento de errores universal que podía categorizar todo, desde fallas menores de software hasta fallas de realidad a gran escala. Incluso había agregado una función que generaba automáticamente memes apropiados para cada tipo de problema técnico. Hablando de eso, Sara recurrió al guardián que necesitamos hable sobre la nueva iniciativa del Alto Consejo para estandarizar la tecnología galáctica. He estado revisando sus propuestas y, bueno, hizo un gesto hacia la armadura que proyectaba un análisis detallado que de alguna manera incluía tanto cálculos cuánticos complejos como lo que parecía ser sabiduría de taller de reparación transmitida de generación en generación de mecánicos humanos. ¿Hay algún problema con las propuestas?, preguntó el guardián, señalando cómo la pantalla de la armadura incluía varias señales de advertencia y lo que parecía ser una Q de aspecto triste. Computadora cuántica. Bueno, para empezar, están tratando de implementar IA cuántica sin protocolos de seguridad adecuados. Es como si nunca hubieran visto una película de ciencia ficción humana y no me hagan hablar de su plan para conectar en red todos los sistemas galácticos sin implementar cortafuegos adecuados. Eso es simplemente pedirle a un adolescente en el sótano de sus padres que piratee accidentalmente las fuerzas fundamentales del universo. La armadura mostró amablemente una simulación de lo que podría suceder, presentando un universo de dibujos animados que se convierte en lo que etiquetó como un protector de pantalla cósmico. Programé una reunión para repasar los conceptos básicos de seguridad cibernética. Sara continuó reparando distraídamente un panel de luz que funcionaba mal mientras caminaba. Las armaduras prepararon una presentación llamada porque su contraseña no debería ser el nombre de su planeta de origen escrito al revés. También vamos a cubrir por qué usar profecías antiguas de preguntas de seguridad es una mala idea. Resulta que son sorprendentemente fáciles de buscar en Google Espacial. Justo en ese momento, una alerta apareció en la pantalla de visualización frontal de la armadura. Sara la examinó con el ojo experto de alguien que había visto todos los tipos posibles de fallas técnicas que el universo podría arrojarle. Oh, parece que alguien en el departamento de investigación cuántica intentó descargar más RAM de nuevo. Dave, ¿podría sacar los protocolos de emergencia para contener una paradoja del espacio-tiempo localizada y tal vez agarrar mi cinta adhesiva resistente? La plateada con el escudo de radiación mientras se apresuraban hacia la perturbación. El guardián no pudo evitar notar cómo la armadura parecía haber desarrollado su propia personalidad única durante los últimos meses. Había comenzado a agregar pequeños toques decorativos a su apariencia, incluida una pequeña etiqueta holográfica con el nombre que decía «Hola, soy Tari». Has intentado apagarla y encenderla nuevamente y lo que parecía ser una calcomanía de dibujos animados de una llave inglesa sonriente en su placa de hombro. ¿Sabes?, reflexionó Sara mientras viajaban en el ascensor cuántico al nivel de investigación. He estado pensando en iniciar un programa de certificación para el soporte de Ti galáctico. La armadura tiene todo este conocimiento acumulado sobre el mantenimiento de la tecnología avanzada y, seamos sinceros, la mayoría de las civilizaciones podrían usar algo de entrenamiento básico. Al no crear accidentalmente singularidades mientras intentaban actualizar sus sistemas operativos, la armadura mostró con entusiasmo un borrador de plan de estudios que incluía cursos como Introducción a la resolución de problemas cuánticos, mantenimiento de realidad avanzada y por qué no debería usar el horror que derrite cerebros de Beyond Space como fuente de energía. 101 podríamos llamarlo el Instituto Técnico Universal para mantener la existencia. Sara continuó o UTIME para abreviar. La armadura ya diseñó el logotipo y todo. De hecho, el antiguo artefacto proyectó un logotipo de apariencia profesional que de alguna manera combinaba símbolos galácticos tradicionales con lo que parecía ser un clip art de Microsoft Office.
97 y tal vez, agregó, esquivando una corriente de partículas temporales que se filtraban del laboratorio de investigación. Finalmente, podríamos enseñarle a las personas la importancia de hacer copias de seguridad de los datos de su civilización. ¿Sabe cuántas especies antiguas se extinguieron porque guardaron todo su conocimiento en un solo cristal cuántico? Sin hacer copias, es solo una gestión de datos irresponsable. El guardián observó cómo Sara y la armadura contenían sin esfuerzo la paradoja del espacio-tiempo, utilizando una combinación de ingeniería cuántica avanzada y lo que ella llamó la método de reparación universal, una técnica que parecía implicar una cantidad improbable de cinta adhesiva y mantenimiento de percusión. Ahí vamos, Sara anunció triunfante, admirando su obra Crisis evitada, aunque probablemente deberíamos poner un cartel recordando a la gente que en realidad no se puede descargar más RAM a una computadora cuántica, tal vez agregar algunas etiquetas de advertencia lindas con agujeros negros de dibujos animados o algo así. La armadura ya estaba diseñando las señales de advertencia completas con ilustraciones útiles, y lo que consideró clip art apropiado de alguna manera, había mantenido su antigua dignidad. Mientras adoptaba lo que Sara llamó la estética de soporte de ti esencial, mientras regresaban al centro de control principal. Sara ya estaba planeando su próximo proyecto, implementando un sistema de tickets a nivel galáctico para informar problemas técnicos. Con la realidad misma, la armadura mostraba maquetas para una interfaz de usuario que de alguna manera hacía que conceptos como falla del sistema existencial y violación crítica de la realidad parecieran manejables a través de una simple interfaz de apuntar y hacer clic. Después de todo, Sara dijo el chasis de la armadura con cariño: el universo es básicamente solo una gran computadora, y cada computadora necesita mantenimiento y soporte adecuados, incluso si ese soporte a veces requiere rompiendo algunas leyes de la física. Y usando generosamente cinta adhesiva, la armadura zumbó en acuerdo con sus portavasos, extendiéndose orgullosamente mientras mostraba su último escaneo de diagnóstico de la infraestructura de la galaxia en algún lugar a la distancia. Una computadora cuántica sonó con el sonido familiar de una secuencia de inicio de Windows 95, un sonido que improbablemente se había convertido en el ruido de arranque estándar para ADVA. La tecnología avanzada en toda la galaxia hizo una nota mental para actualizar su propio manual de sistemas. Parecía que la era de los héroes cósmicos y los guerreros legendarios había dado paso a algo mucho más práctico, la era del soporte técnico universal. Y de alguna manera, eso se sintió exactamente correcto. 6 meses después de lo que los historiadores llamarían más tarde el Gran Renacimiento Técnico, Sara Chen se encontró enfrentando un desafío sin precedentes. Se acercaba la cumbre anual de tecnología de la Federación Galáctica. Y como directora recién nombrada de Infraestructura Universal, un puesto creado específicamente para ella después de que evitó 3 apocalipsis diferentes implementando programas de mantenimiento adecuados, se esperaba que diera el discurso de apertura. No supongo que la armadura pueda simplemente proyectar mis registros de mantenimiento y dar por terminado el día, preguntó Sara al guardián mientras revisaban la agenda de la cumbre en su oficina, que alguna vez había sido una cámara de meditación sagrada, pero ahora albergaba una impresionante colección de herramientas, repuestos y lo que parecía ser todo tipo de cinta adhesiva fabricada en el espacio conocido. La armadura, siempre útil, mostró un montaje de sus mayores logros técnicos ajustados a lo que consideraba apropiado. Música de fondo, una mezcla de música de ascensor y armónicos cuánticos que de alguna manera funcionó mejor de lo que debería. Creo que la forma cristalina del guardián brillaba con diversión. El consejo está esperando algo más visionario, aunque quizás menos memes que su última presentación sobre la optimización del núcleo cuántico. Esos memes eran educativos. Sara protestó mientras la armadura asintió enfáticamente, mostrando uno particularmente relevante sobre la gestión adecuada de cables cuánticos. Además, no puedes decirme que uno simplemente no ignora el mantenimiento de rutina. No entendió el punto antes de que el guardián pudiera responder. Dave irrumpió en la oficina con su accesorio de dron de mantenimiento, preocupado con urgencia. Sara, tenemos una situación en los archivos antiguos. Alguien intentó actualizar el sistema de indexación cuántica sin seguir sus protocolos recomendados. Déjame adivinar. Sara suspiró. Ya estaba buscando su cinturón de herramientas mejorado. No leyeron el manual. Peor. Dave informó que usaron un controlador cuántico de terceros no autorizado descargado del soporte técnico galáctico. Atenuar la armadura mostró una serie de protocolos de emergencia mientras simultáneamente añadía otra entrada a su creciente documento titulado Formas en que el universo casi terminó porque alguien no siguió las prácticas básicas de seguridad alimentaria. En ese momento, Sara se puso de pie y la armadura fluyó a su alrededor con facilidad practicada. Guardián de la tranquilidad. Pausa para la lluvia en la cima. Tenemos un plan de depuración cuántica que hacer.
Dave, toma las unidades de respaldo de emergencia. Las que tienen memes de gatos. A veces necesitas distraer a una IA corrupta con imágenes de felinos terrestres mientras arregla su código. Mientras se apresuraban hacia los archivos, pasaron por varios miembros del colectivo de conciencia de Silicona que asistían al taller avanzado de Sara sobre ética de la computación cuántica. ¿Por qué enseñar a la IA a jugar juegos puede llevar a simulaciones de realidad inesperadas? Oh, Sarah. Uno de los seres de Silicona gritó: las nuevas matrices de resolución de problemas que implementaste han reducido nuestros errores existenciales en un 98%, aunque todavía recibimos mensajes emergentes ocasionales sobre la extensión de la garantía de nuestra conciencia. Sí, lo siento por eso. Sara llamó. De vuelta mientras se ejecuta el spam cósmico, es más difícil de filtrar de lo que crees. Intenta actualizar tu firewall. La armadura acaba de lanzar la versión de parche 2.0.1 beta. Tiene una mejor protección contra la publicidad interdimensional. La escena en los archivos era exactamente lo que Sara había llegado a esperar de actualizaciones no autorizadas del sistema. Vórtices giratorios de datos cuánticos. Interfaces holográficas corruptas que brotaban lo que parecían ser tentáculos digitales y al menos 3 versiones diferentes de la realidad que intentaban ocurrir simultáneamente. De acuerdo. Sara hizo crujir sus nudillos mientras la armadura ejecutaba escaneos preliminares. Por eso tenemos un proceso de gestión de cambios. Gente, Dave, comiencen a revertir los estados cuánticos. Yo me encargaré de los índices corruptos. La armadura les mostraré cómo se realiza una depuración adecuada. El antiguo artefacto zumbó en señal de acuerdo. Extendió varias herramientas de diagnóstico mientras mostraba simultáneamente una pequeña barra de progreso con una estimación sorprendentemente precisa de cuánto tiempo tomarían las correcciones. Había aprendido que los humanos apreciaban saber cuándo se terminarían realmente las cosas en lugar del enfoque cósmico tradicional de medir el tiempo en eones y profecías mientras Sara trabajaba. No pudo evitar notar cuánto había cambiado desde que se unió por primera vez con la armadura. La galaxia, una vez plagada de horrores cósmicos y amenazas existenciales, ahora enfrentaba un tipo diferente de desafío: enseñar a las civilizaciones avanzadas la importancia de leer los mensajes de error antes de hacer clic en aceptar. ¿Sabes cuál es el verdadero problema?, reflexionó mientras extraía delicadamente un virus cuántico que de alguna manera había alcanzado la sensibilidad y estaba tratando de vender un seguro de línea de tiempo a Cronos que pasaba. Todos quieren saltar directamente a la cosas avanzadas sin dominar los conceptos básicos. Es como intentar ejecutar una civilización tipo 3 en Windows. El blindado mostró su acuerdo mostrando un breve montaje histórico de varios imperios galácticos que habían colapsado debido a una mala administración del sistema. Había desarrollado un gran interés por el contenido educativo, aunque su insistencia en agregar advertencias de spoiler a los documentos históricos todavía era un tema de debate entre los archivistas ahí. Sara anunció que mientras se limpiaban los últimos datos corruptos los sistemas, se restauraron los índices cuánticos desfragmentados. E incluso logré optimizar los algoritmos de búsqueda mientras estábamos allí. Además, agregó con un: encontré estos antiguos registros de mantenimiento de los constructores originales que la armadura los ha estado traduciendo. Resulta que incluso tenían problemas con personas que no seguían los procedimientos de respaldo adecuados. El guardián que había llegado para evaluar el daño observó con asombro cómo Sara y la armadura implementaban nuevos protocolos de seguridad que de alguna manera combinaban los principios de la computación cuántica avanzada con lo que ella llamó mecanismos de seguridad a prueba de idiotas. Tal vez el guardián sugirió esto podría ser el foco de su discurso de apertura de la cumbre: la importancia de construir sistemas que tengan en cuenta los errores del usuario. En todas las especies y dimensiones, los ojos de Sara se iluminaron cuando la armadura comenzó a proyectar posibles diapositivas de presentación. Podríamos llamarlo soporte técnico universal, porque cada especie eventualmente intenta descargar más RAM. La armadura ya tiene algunos gráficos geniales que muestran la correlación entre los desastres cósmicos y las malas prácticas de mantenimiento. De hecho, el antiguo artefacto mostraba con entusiasmo visualizaciones de datos que de alguna manera hicieron que conceptos como la entropía cuántica, la falla en cascada, fueran accesibles a través de gráficos circulares simples y el ocasional póster motivacional que presenta gatos y trajes espaciales. Sara agregó que observaba cómo la armadura agregaba los toques finales a una diapositiva titulada «Porque su contraseña no debería ser contraseña en cualquier idioma, incluido el antiguo Eldritch. Probablemente deberíamos abordar el elefante en la habitación o lo que sea el equivalente galáctico de un elefante». ¿Te refieres a la creciente dependencia de las soluciones técnicas basadas en la Tierra? Dave preguntó sobre su accesorio de mantenimiento de drones.
Ahora lucía varias nuevas calcomanías de Survive y otras crisis cuánticas. Exactamente me refiero a es genial que el estándar universal para interfaces tecnológicas ahora se base en principios de diseño humano, pero estoy un poco preocupado por algunos de los efectos secundarios. ¿Sabías que el colectivo de la mente colmena intentó implementar un sistema de soporte técnico cósmico basado completamente en bromas de KCK-NCK? La armadura mostró imágenes del intento que de alguna manera resultó en que un sector entero del espacio respondiera a todos los problemas técnicos con quien está allí durante 3 ciclos estándar. Sarah continuó reparando distraídamente un estabilizador temporal con una mano mientras dibujaba notas de presentación con la otra. No se puede discutir con los resultados. La estabilidad del sistema en toda la galaxia está en un máximo histórico, incluso si tuviéramos que prohibir el uso de sans cómico en la documentación oficial. Después de ese incidente con el motor de tipografía cuántica, la forma cristalina del guardián parpadeó con una risa de lo que podría haber sido. ¿Y qué hay del último proyecto de la armadura, el que involucra lo que llamaste redes sociales para alertas de mantenimiento? Oh, desbordamiento de pila espacial. Sarah sonrió mientras la armadura mostraba con orgullo su nueva creación. Aunque va muy bien. Tuvimos que agregar algunas políticas de moderación estrictas después de que alguien publicó la pregunta sobre cómo revertir la entropía y colapsó la mitad de los servidores cuánticos en la galaxia, pero bueno, al menos. Ahora cuando alguien pregunta si alguien más tuvo este problema con su compilador de realidad, pueden obtener respuestas útiles en lugar de solo profecías y presagios cósmicos. La pantalla de la armadura cambió. Para mostrar su última característica, un sistema de reputación que otorgaba puntos por resolver con éxito problemas técnicos en diferentes dimensiones y planos de existencia. De alguna manera, había logrado convertir a maestro de depuración cuántica y especialista certificado en mantenimiento de la realidad en títulos muy buscados en toda la galaxia. Mientras caminaban de regreso a su oficina, Sarah no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. La galaxia aún podría enfrentar desafíos, pero al menos ahora tenían la documentación adecuada, procedimientos de resolución de problemas estandarizados y, lo más importante, suficiente cinta adhesiva para arreglar casi cualquier cosa que el universo pudiera arrojarles. ¿Sabes lo que realmente necesitamos?, dijo de repente, lo que hizo que la armadura se animara en anticipación de un nuevo proyecto, un intercambio de pila universal solo para cinta adhesiva. Soluciones de cinta, podríamos llamarlo desbordamiento de conducto. Para cuando el universo necesita una solución rápida, la armadura ya estaba diseñando el logotipo de alguna manera, combinando los símbolos antiguos de sus creadores con un rollo de cinta adhesiva dispuesta en lo que parecía ser una tira de movia. El guardián hizo una nota mental para actualizar las profecías antiguas. Parecía que los 4 dijeron: el salvador de la realidad resultó ser menos sobre el poder cósmico y más sobre la documentación técnica adecuada de suministros de reparación de emergencia, y en algún lugar de la vasta extensión del espacio una civilización joven estaba a punto de aprender la lección más importante en soporte técnico universal. ¿Ha intentado apagarlo y encenderlo nuevamente? La armadura ya había preparado una guía útil completa con ilustraciones, y por supuesto, la cantidad adecuada de memes de gatos.